Buenas, bienvenidas al episodio, bueno, ya 20 y pico de Fem Sin Filtro. Estamos acá con una súper invitada que no voy a decir mucho, pero voy a dejar que se presente, de verdad. Caro, es un honor que estés acá conmigo. Nosotras nos conocimos de una manera bastante actual, digamos. Yo era bastante nueva, creo que tenía 3 días utilizando la aplicación que ahorita está en boga de todo el mundo, ¿no? Bueno, nos conocimos en uno de los rooms, ella estaba llevando la conversa, fue de verdad que increíble porque yo no sabía nada, me puse mi manito, levanté mi manito para ver si me escogían para participar, y realmente que fue increíble. Yo dije, escuché la historia en la escuela del podcast, obviamente quiero que ella hable un poco de los proyectos que está haciendo, pero en este que está haciendo específicamente, yo quedé, bueno, enamorada de todos los tips que dieron, anoté bastantes cositas para llevarme para, bueno, para este podcast de Fem Sin Filtro. Pero bueno, sin mucho más que hablar, muchísimas gracias por venir. Quiero que te presentes a todas nuestras escuchas. Gracias, tan bella, qué linda esa presentación. Me alegra mucho que hayas estado feliz en el room. Tú sabes que todos estamos empezando en eso y la verdad es que lo que amo es esta red que se teje y cómo uno hace contactos de una forma tan orgánica, tan de verdad y con la gente que a uno le importa, ¿no? Es súper divino. Bueno, mi nombre es Carolina de Piña, arroba la Piña Blog, conocida como la Piña Blog de toda la vida, Carolina de Piña, y vine a jugar con eso a los 35 años, porque yo antes no le prestaba atención. Tú sabes que empiezo a jugar porque me pongo a hacer ejercicio y dieta, y tú sabes, el libro es ese fitness, y no sé qué. Entonces mis hermanos, que son todos bully, somos 5, yo soy la mayor, y me decían que, ay, sí, la piña fitness. Entonces, como estaban con ese tema, les dije, "Ah, ¿saben qué? Perfecto, abrí mi Instagram, La Piña Fitness". Entonces, después dije, "Ah, no, pero yo no quiero hablar solamente de fitness". De hecho, me viene por moda, ¿no? Como a todas las mujeres, me viene así como roller coaster, o a la mayor, o a muchas, no voy a decir todas, porque hay muchas que son súper disciplinadas y se quedan ahí. Yo me convertí en la piña blog y entonces hablo de todo como en botica y me encanta hacerlo, lo disfruto un montón. Y ahorita el proyecto es la escuela del podcast, por eso es que entraste en el room de la escuela del podcast. Sí, sí, Em, sí, yo totalmente. aquí estudié locución y por supuesto actualizarse como locutor, más allá de la radio, de la televisión, pues hoy en día son todos los contenidos de audio y el podcast es uno de ellos, así que de ahí nació. Exactamente. No, de verdad que si no han ido a, bueno, el espacio de la escuela del podcast, por favor háganlo, pongan su campanita para que cada vez que les salgan, de verdad que, mira, los tips son increíbles. Aprendí muchísimo ese día. Y Qué bueno. realmente, bueno, obviamente te comencé a seguir de una vez por Instagram y nada, te escribí y comencé a ver todo el contenido que compartías y de verdad que me encantó y una de las cosas que conectó conmigo y con, digamos, la visión de Fem Sin Filtro como tal es el tema de tu hijo. Háblanos un Ajá, poquito yo quién es tengo tu dos. hijo, qué edad tienes, exacto. Háblame de tu familia. Tú sabes que yo tengo dos hijos, ¿no? Diego y Fabiana. Diego tiene 20 años y nació con síndrome de Down. Y Fabiana tiene 18 y es, bueno, generación Z de aquí al universo y más allá, que es toda una novela, un descubrimiento, una generación que yo estoy empezando a conocer también. Los dos son la misma generación. Bueno, pero Fabiana en el caso de las mujeres también, em, y lo digo porque me, me vuela la tapa del cerebro ambas visiones, cómo han crecido los dos y cómo tomar hoy en día tanto la situación de tener síndrome de Down y todas sus características, su integración, su aceptación, como en Fem Sin Filtro hablarán de estos temas 700 veces, el abrirse paso de las mujeres, ¿no? Sin filtro, además. Entonces, me gusta, creo, que la generación Z nació sin filtro. Y en el caso de Diego también, chica. Entonces, eso está bueno. Qué bueno que Está conectó. bueno, de verdad que sí, de verdad que sí, no, porque yo creo que en el caso mío, bueno, no tengo a nadie de la generación Z en mi familia, ya yo creo que todos están grandecitos y es más tabú todo este tipo de temas.
Y como ustedes saben, acá en Femme Sin Filtro nosotros estamos aquí para romper todos esos tabús, ¿no? Realmente ya yo tenía la idea de contactar a alguien que tuviese un familiar cercano con síndrome de Down, porque realmente es un tema que no se habla, a menos que en tu familia haya alguien que tenga síndrome de Down. Y cuando vi, o sea, el escrito espectacular del nacimiento de tu hijo, son como cinco, bueno, no, mentira, como siete historias diferentes dentro de Instagram. Yo realmente conecté y me dio tanta, ¿sabes? Tanta esperanza de que no, mira, ¿sabes? Tenemos que tener a Caro en un episodio hablando de este tema sin filtros. Qué bella. Gracias. Tú sabes que eso fue un pedacito. Yo me metí a hacer un taller de literatura, porque bueno, pandemia. Entonces, uno y que, ay, ¿qué hacemos con toda nuestra vida? Ese fue el primer paso, porque hace muchos años a mí me han dicho, desde que nació Diego, los amigos, la familia me decía que por qué no escribía un libro. Tú empiezas a Ujú. contar anécdotas, cosas que te van pasando, que vas aprendiendo, que vas descubriendo con tener un hijo con discapacidad, en este caso con síndrome de Down, y cómo lo has vivido. Entonces todo el mundo escribe un libro, escribe un libro. Y le digo, pero ya va. Primero, a los 5 años de Diego, yo todavía no daba para escribir un libro. O sea, ok, sí tenía experiencia y un montón de cosas, pero no me sentía como con esa voz tan, ay, yo no sé, porque sí la puedes tener, todo depende del enfoque que le des y también de la impronta Claro, que tú tengas, ¿no? Pero yo claro. quería como compartir más y además pensaba que yo era mamá de un hijo con síndrome de Down y no de tantos hijos con síndrome de Down que los hay. Pero también es verdad, como lo dijo Eloy Blanco, que tú, una madre, la mamá de un hijo es madre de todos los hijos. O sea que al final sí soy mamá de muchos hijos con síndrome de Down y también tengo que, para mí, es muy importante la aceptación y la integración de las personas con síndrome de Down, de discapacidad en general, pero uno se concentra en síndrome de Down porque es lo que conozco, lo que está en mi casa, de lo que Sí, soy mamá, ¿no? De Diego, que es Diego con su genética, con su herencia, con su propia forma de ser y con su trisomía del par 21, que también lo hace un individuo específico, pero me abre la cabeza en tantas otras formas y sobre todo de cara al lugar donde uno vive, a la familia, a la sociedad. Y cuando hice el taller de literatura, que por fin yo decía, bueno, ok, quiero compartir esto, pero quiero que sea cool, que sea entretenido de escuchar, no una broma sí, aburrida, que los violines y la gente llorando porque tiene un hijo con síndrome de Down, no es mi punto de vista. Entonces, claro. por eso quería que fuera algo que fuera entretenido. Y, oh sorpresa, que cuando compartí el primer pedacito, todo el mundo me insultaba si yo no compartía el resto del primer Claro, capítulo. Eso claro, no se fue, iban a quedar así en ascuas, ¿qué pasa? No. fue hermoso porque es lindo. A veces uno piensa, ¿le importará a todo el mundo hablar sobre el síndrome de Down como tal o descubrirlo un poco? Porque a mí sí me interesa, es terapéutico, lo amo, pero por supuesto tiene todo que ver con lo que tú decías de que me tocó cerquita. Me explico, antes yo no conocía, antes de que Sí, naciera Diego, yo no conocía a nadie que tuviera síndrome de Down de trato o no me había dado cuenta. Después yo me enteré que había un amiguito en el club. Yo iba al Club Santa Paula en Caracas, Venezuela, que es donde yo crecí, y estaba Ricardo, que tenía síndrome de Down, pero yo no sabía, o sea, yo no lo identificaba porque además sus rasgos no eran evidentemente Down. sí, Tenía unos rasgos distintos, no sé qué tipo de trisomía tendría. Y después estaba Orlando, que hoy en día es Orlando, un hombre grande, hecho y derecho, que Orlando además era chiquito, entonces yo nunca tuve la conciencia de que tuvieran síndrome de Down, sino tipo eran chamos del club. ¿No? exacto. Y ya, entonces después ver las madres, conocerlas, empatarme con ellas cuando ya estaban más grandes y aprender y vivirlo. Entonces ha sido increíble, pero no conocía a nadie. Y el otro que conocía era un chamo que era un muchacho grande, un joven, pues, que estaba en un edificio de donde vivía mi abuela. Y yo lo veía a él siempre en el balcón. Y yo pasaba y yo lo veía a él estar asomado en el balcón. Yo no veía mucho más, ¿no? No, no bravo, no triste, no nada, relajado, chilling, siempre en el balcón. Cuando yo lo lograba ver, pero no lo veía abajo, no lo veía en el kiosco, no lo veía en el automercado, no lo veía en las áreas cercanas o ni Sí, siquiera abajo en el lobby del sí, edificio, ¿no? Entonces, claro, cuando ya conozco a Diego, cuando nace Diego, pues es esa cercanía que tengo y ahora sí, por supuesto, ya me llega la voz desde otro lugar y necesidad de proyectarla, ¿no?
Claro, por supuesto, ¿no? Y me parece súper lindo que lo intentes proyectar. Yo realmente, cuando viví en Venezuela, tampoco tenía ninguna persona conocida cercana. Yo creo que cuando me vine a vivir afuera, a Europa, acá en Inglaterra, hace 10 años ya, sí comencé a ver que las familias, sobre todo mujeres mayores, iban con sus hijos en el metro o los veías como en el bus o en las calles. Y realmente uno, por el desconocimiento, a veces queda como uno como un, o sea, medio indígena en el sentido de que no, o sea, como que no sabes y que, pero ¿será que acá hay más personas que tienen síndrome de Down o simplemente la calidad de vida es mejor y por eso la gente tiene ciertas facilidades para que realmente no, digamos, que no se sienta que tenga un niño especial, sino que tenga un niño, ¿no? Más allá de que tenga síndrome de Down o no. Y realmente eso me llamó mucho la atención porque yo le decía a mi mamá, y yo creo que ya mi mamá es como de la vieja escuela, ¿no? Donde que, pero no, hay mucho desconocimiento, muchísima gente dice, no, pero es que eso es porque viene de generación en generación o fue porque la mamá no se cuidó durante el embarazo. O sea, hay mucho desconocimiento sobre el tema y hay ese sentimiento de culpa que quisiera que lo habláramos. Sé que es un tema un poco álgido porque, No, y yo soy delicado. feliz dando todo lo que tú quieras. Mi amor, sin filtro, pa'lante. Usted Exacto, haga buenísimo. uso y Me abuso, encanta, sin me ningún encanta, me problema. encanta. Yo quiero comenzar como que desde el principio, ¿no? ¿Cuándo te enteraste? Obviamente yo más o menos sé la historia porque la leí en tu Instagram, pero para estos que nos están escuchando, que no han leído esa historia, ¿cuándo te enteraste que tu hijo venía o tenía síndrome de Down? Bueno, para empezar, te voy a contar con respecto a lo que te preguntabas de que si hay más en Europa o en América. En realidad, a nivel mundial, 1 de 800 hijos nacidos vivos nace con síndrome de Down. Es una estadística así. Y hay tres tipos: trisomía del par 21 en todo tu ser desde tu primera célula. Después hay otro que es por herencia, que vas a tener una célula sin síndrome de Down y otras con síndrome de Down. Y cuando digo trisomía del par 21, quiere decir que dentro de la célula nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. 23 pares son 46 palitos de cromosomas, ¿verdad? Entonces, en el par 21, en el piso número 21, si se quiere, de la célula, en vez de haber dos cromosomas, hay tres. Se presenta la trisomía en el par 21 de la célula. ¿Por qué? Nadie sabe. Todo el mundo todavía está especulando. Te dicen que por la edad también es verdad que uno tiene un ticket por persona, 1 de 800, y te estoy hablando antes de que ahora, por supuesto, llegó la amniocentesis, los estudios, las decisiones de las mujeres, de los hombres, de las familias, Ujú. pero va a estar concebido uno de 800 tickets, ¿no? De hecho, a veces varía. Hay gente que te dice 700, 800, da igual. Es lo mismo porque al final lo que quiere decir es que sí pasa y no hay nada que sea socioeconómico, de raza, ni siquiera de edad. Imagínate tú que yo nací embarazada, yo quedé embarazada de Diego a los 27 años y no tenía ningún tipo de herencia de síndrome de Down. Entonces, ni que tú digas, mira, no, que se montó en una montaña rusa, que se comió un bistec crudo, que comió ostras cuando no tenía. No, esto es, ahí no había nada de eso. No tenía que ver con religión, si pegué 2 saltos, nada, nada. Yo viví mi vida normal, no consumo drogas, que tú pudieras decir, bueno, si alguien está en drogas, nada, nada. Es sencillamente un accidente genético del cual no se sabe cuál es la razón por la cual se produce el tercer cromosoma. Y te decía que estaba en el trisomía del par 21 que tienes en todas las células, porque la célula, la primera, y perdón que te haga esta como mini No, pero clase, me encanta. O sea, las qué preguntas bueno. todas van llevándote, ¿no? Ahí Sí, te va sí, llevando el camino sin mucha estructura, pero con una estructura. sí, sí, vamos a llegar, vamos, yo te lo prometo. Entonces, pero es para tener más o menos la idea, nivel receta, o sea, ningún genetista, si los genetistas me están oyendo, por favor, comprenda, estamos hablando entre FEMS, mujeres que no están estudiando, o las genetistas que estudiaron, qué chévere, pero nosotros estamos aquí amateur. Exacto. Entonces, tipo receta es eso. Cuando se hace la primera célula, que papá y mamá
le pincha la abejita, entonces se hace la primerita célula y hay 23 pares de cromosomas, de los cuales un grupo de palitos viene del papá y el otro de la mamá, de cromosomas, quiero decir. Entonces eso se combina y llega a la primera célula. De la primera célula van a salir todas las demás células, se van a clonar de esa célula madre, todas se van a clonar, son idénticas. Entonces todas las células producidas en el futuro van a ser iguales, tiene trisomía del par 21. En la de herencia, no, en la herencia aparece en algún momento la trisomía del par 21, pero vas a tener células regulares, digamos, con los 23 pares de cromosomas, es decir, 46 palitos, y en otras va a haber trisomía. Y también hay otro que es increíble, que es que cuando se está haciendo, que no tienes herencia ni nada, y se está haciendo la explosión celular, esto es algo dinámico, increíble, que está pasando, que uno cree que eso es soplar y hacer botella, pero no, hay de todo pasando ahí en ese mundito que uno no logra ver. Pero cuando empieza la explosión celular, puede pasar que se desprenda un pedazo de cromosoma de una célula y caiga en otra célula, en el par 21, y a partir de ahí esa célula se va a clonar con la trisomía del par 21. Por eso es que hay gente, por ejemplo, mujeres que no pueden salir embarazadas o que tienen algunas condiciones que no saben de qué es y puede Sí. que tenga que ver con que tengan presencia de la célula tipo síndrome de Down, que Down es el médico que estudió estas características y estudió el par 21 y por eso él era John Langdon Down. No podía ser Up o Happy o cualquier otro apellido, no. No. El tipo era Down. Asumimos el barranco y nos quedamos así y ok. Y lo que me preguntabas de cómo me entero yo, bueno, dado que no tengo herencia y la verdad tampoco tenía el conocimiento ni nada, cuando Diego Andrés nace, yo tenía un embarazo espectacular. Diego es italiano en su concepción. Diego viene de Firenze. Yo tuve un embarazo divino. A mí no me dolió nada. Yo comí lo que me dio la gana. No dormía bien. O sea, el mejor embarazo posible, te lo juro. Relajado, relajado y feliz. ¿Qué pasa? Hay un momento en que a ti te mandan a hacer un chequeo que es el ecodoppler y en ese eco ven cómo están todos los líquidos, cómo todo circula en el bebé, el corazón, en los riñoncitos, todo eso, ¿no? Por supuesto, de vuelta, esto lo estoy hablando en coloquial. Cuando hacen este examen, ven que Diego tiene los riñones, tiene poco líquido amniótico en la barriga, menos del que debería. No estaba en sufrimiento ni nada, pero menos del que debería. Entonces me Okay. dicen, Caro, vamos a madurarte los pulmones y me dan 6 inyecciones porque puede ser que haya que sacarlo antes y si ese es el caso, para que él tenga listo por lo menos la parte de los pulmones y después vemos lo de los Claro. riñones, ¿no? ¿Qué semana Que, era pa- esta? que ¿Qué semana era esta? 31 semanas, 31 Okay. semanas. Entonces, cuando me hacen eso, todo bien, perfecto. Como te digo, él no tenía sufrimiento fetal ni nada, pero a las 34 semanas y media, ¿por qué los riñones? ¿Por qué yo hablo de los riñones? Porque los bebés son los que hacen el líquido amniótico. Ok, cuando hacen pipí, termina siendo líquido amniótico. Antes no sé, pero en esta etapa es así. Entonces, me dice, mira, si él no, si él es más grande de lo que puede hacer en capacidad, no queremos que no tenga el suficiente líquido y esté incómodo, qué sé yo, se hace sufrimiento fetal, si no, así que lo sacamos. Bueno, hacen, llegamos a las 34 semanas y yo estaba bien, pero me voy a comer con mi hermana que me había ido a visitar en Venezuela. Mi familia vive en Estados Unidos, yo estaba en Caracas y cuando fuimos a comer y todo, yo siento, Diego, daba unos patadones increíbles en la barriga. Tenía súper fuerza. Entonces ese día yo lo siento tranquilo y nos vamos a la clínica Okay. porque mi cuñado era mi obstetra. Y aquí tú haces un paréntesis y dices, ok, tú no tienes que tener a tu cuñado obstetra. Ok, yo lo confirmo hoy, pero en ese momento me trataba súper bien y fue bello y maravilloso y yo tenía el eco a mi disposición. Entonces cuando yo Mm. voy, le digo, mira, que quiero ver a Diego. O sea, sin cita, sin nada. Eso fue súper cómodo también. Total que vemos a Diego y mi médico decía en ese momento que hay que sacarlo de una vez, cesárea, de una emergencia de one. O sea, yo y O sea, que tú estabas comiendo y saliste con un muchacho en los brazos esa misma tarde. Qué así locura. mismo. Así, pero menos mal que yo había ido en la mañana a la peluquería. Yo estaba peluqueada y todo, porque si Ah, no me bueno, hubiera por lo pasado. menos. O sea, venezolana nunca perdiendo el glamour. Eso es lo último que se pierde, como diría mi mamá. Es que no le dan el pasaporte al muchachito, si yo llego así con las manos y así. Entonces, bueno.
Total que hacen la cesárea, me enseñan a Diego y se lo llevan. Y mi médico sigue terminando la cesárea, pero en poquito tiempo llega la neonatóloga, que es la que estudia, le hace los 5 pasos a los bebés para ver que estén bien, y se devuelve y se lleva a Wilmer, que era mi médico en su momento. Entonces se lo lleva y él no vuelve más, mi médico y yo. Pero claro, los médicos operan de a dos. Y también estaban las enfermeras y yo estaba mitad drogada, también es verdad, porque estaba en una cesárea, me habían puesto la peridural y honestamente tú ahí no tienes ni voz ni voto porque tú lo que estás abierta de par en par. No vamos a decir mucho cómo es esto para que la gente no esté con tema, ¿sabes? No, no da como para ir a preguntar qué pasó. Te tienes Exacto. que quedar. Entonces, y de verdad que yo no vi ninguna alarma terrible ni nada. Me quedo tranquila y después me entero yo a los 3 días de haber hecho la cesárea, es que finalmente a mí me dicen en mi casa, em, el papá de mi hijo me dice, Caro, que parece que Diego puede ser, no sabemos, quizá, a lo mejor, vamos a ver, puede que tenga síndrome de Down. Sí, es verdad que cuando yo conocí a Diego, porque yo no lo conocí a Diego los 3 días, yo lo vi antes, pero cuando yo lo veo, que me lo traen por fin en la cunita, que tardaron un montón en traérmelo, yo lo veo y lo primero que pienso es, wow, qué chinito mi bebé, ¿no? Está súper chinito. Me llamó la Sí, atención que fuera tan chinito. Podía haber sido porque estaba hinchado, porque acaban haciendo, no sé, nada más lo dije. Bueno, y me armaron un lío, me regañaron y de todo. Y yo decía, pero esta gente, ¿cuál es el estrés? De hecho, yo veía cierta actitud general que yo sentía que todo el mundo estaba como triste, melancólico, y como a mí no me habían dicho nada, yo pensaba, perro, ¿será que esto es la depresión postparto? Yo creía que era que uno se deprimía, pero no, es que uno no, cree que pero es los que todo el demás se mundo que está deprimen. alrededor. Sí, te lo juro. Qué fuerte. Sí, sí, sí. Y cuando Diego, cuando me lo dicen, todo se une con cómo es la vida, se une porque ese día que a mí me dan la noticia en la casa, llega mi papá a visitar de repente. Fue todo muy emotivo, muy shocking en el sentido de que eran bastantes emociones en el momento. Claro. Y tú misma estás procesando, más allá de todo, procesando la información, ¿no? Que tu papá llegó de sorpresa, que mi hermana está, que estaba Ana María, que David me está diciendo que Diego tenía síndrome de Down, que tengo un bebé y estoy recién parida y tengo Imagínate. una cesárea con un montón de puntos que estoy llegando a mi casa antes de tiempo. O sea, No, bueno, era, y eras mamá primeriza, o sea, uno no sabe ni dónde está parado, ¿sabes? O sea, imagínate tú, demasiada ¿dónde información está junta. Wally? No sabía. Yo estaba como que era como todo mucho, todo mucho. Entonces, esa noche, bueno, además yo quería dar pecho, yo estaba con una nota que yo quería dar pecho, 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 y las personas con síndrome de Down tienen hipotonía, tienen el tono muscular un poco más suave, más bajo que el regular, que el de todo el mundo, que no tiene síndrome de Down. Entonces, ¿qué pasó? Que él no se pegaba, no succionaba, porque eso es un esfuerzo. O sea, nosotros no Claro. sabemos todas las cosas, las habilidades que uno tiene, innatas, sin ningún tipo de rollo, ¿no? El, en la, perdón que me distraje porque justo habíamos hablado de que uno pone alarmas y cosas. Y eso soy yo poniendo alarmas y cosas. De terror. Bueno, entonces te cuento que cuando por fin me lo avisan, esa noche Diego había tenido un dolor de barriga muy fuerte y yo pasé toda la noche con él en vela. Su papá había ido a comprar la leche y resulta que se equivocaron. Y Diego, la única forma que se sintiera bien, le habíamos dado leche de adulto sin querer en vez de leche de bebé Ay, cuando qué hicimos el tetero, porque no se sí. pegó al pecho. Entonces yo me había quedado toda la noche con el niño, entonces yo había podido ver su labio caído de un ladito, los ojitos achinados, su manito como, entonces me empecé a acordar de biología tercer año y entonces te das cuenta de esas cosas y es increíble cómo a mí me cayó la locha y de una vez dije, bueno, ¿sabes qué? Diego tiene síndrome de Down. Yo entiendo que están haciendo el cariotipo y yo entiendo que uno tiene que esperar estas cosas para que nos den la información y tal. Pero yo siento que ya, o sea, cuando tú tienes la verdad de frente, ¿no? Claro. Cuando esto es lo que está y tu bebé lo tienes delante de ti,
más allá del síndrome de Down, lo importante es qué vas a hacer tú para dar la talla y tener ese bebé con síndrome de Down, ¿no? Y ya te lo trajiste, ya está aquí en el mundo, independientemente de las decisiones, hay mamás que lo saben antes y lo tienen y todo. El caso mío fue, aquí está mi bebé, vamos para adelante. Y honestamente, la decisión que ustedes tomen como madres va a dictar mucho la decisión que toma la familia, o el camino que toma la familia, ¿no? Cómo se sienten también los demás. Porque si a ti te ven abatida, y ojo que esto no es que tú te tienes que preparar, ser Wonder Woman, no sé qué, es solamente que uno tenga por lo menos la referencia de priorizar al que es más importante, que es el Claro, por bebé, supuesto. Sí. ¿no? Para No, y mí, es, obvio que hay mil formas de pensarlo. claro, claro, no, y eso me parece un punto súper importante porque esa era la próxima pregunta que te iba a hacer, ¿no? Aquí un poquito sin filtro, porque es algo de que cuando yo estaba hablando con diferentes personas sobre este tema, me han dicho, mira, y ha sido como unas batallas en mi casa sobre todo porque mi esposo tiene un pensar, yo tengo un pensar, mi cuñado tiene un pensar y a veces nos ponemos a hablar así en profundidad de que, ajá, ¿qué harías tú con todas estas pruebas que ahora te puedes hacer, que ya de ADN, que no son invasivas ni nada de esto, sino que ya sabes si el niño viene con síndrome o no? ¿Qué decisión tomarías en ese momento? Y es súper fuerte porque yo creo que, como dices tú, ¿no? Es decisión de cada familia y cada persona tiene que pensar en qué hacer, pero es una vida que se está formando, es bueno, ahorita sé que estoy en el mes, suponte, 3 o 2, ya sé, ¿será que ahora tengo todos los demás meses como para prepararme y tomarlo de esa forma? O simplemente, mira, no estoy preparada porque económicamente no estoy ahí, o estoy en un país, como por ejemplo en tu caso suramericano, donde la gente no lo entiende, donde no sé si voy a conseguir educación o apoyo, ¿no? Pues soy una madre sola, soltera, que quedé sola y tengo un bebé, como hecho para adelante. Claro, obviamente hay Wonder Womans que, como dices tú, echan para adelante y bueno, y como venga y lo que venga, lo importante es tener ese hogar de amor, de comprensión y que realmente el niño esté apoyado, ¿no? Y viene mi Sí, pregunta ahora que tú has pasado todo lo que has pasado. Tu bebé, bueno, que ya es de 20 años, hermoso, sí, ya es un viejo, ya es un sí, viejo. que te ha enseñado todas las cosas que te ha enseñado. Si tú realmente echaras el reloj para atrás, ¿cómo verías esto o cómo le dirías a esa persona que está en esa situación donde a lo mejor, mira, si tiene la posibilidad para saberlo antes, suponte, tercer mes, o sea, ¿qué consejo le darías tú a esa persona? Como tú dices, mire, yo soy muy respetuosa de la individualidad. Cada persona tiene su vida, su punto de vista, su religión, independientemente, para mí, Diego ha sido 100% enriquecedor, ¿no? No quisiera que me trajeran a Diego sin síndrome de Down, por ejemplo, hoy. Yo aprendí mucho con él y aprendo todos los días. Además de es tan genuino, tan cercano, tan de buen humor, pero yo he tenido mucha suerte porque Diego además es saludable. Hay personas con síndrome de Down que nacen con otras condiciones, que nacen con problemas cardíacos, que nacen con problemas. Hay mucha, hay mucho, un universo muy amplio y tiene que ser una decisión bien tomada. Sí te Sí, digo que yo le doy gracias a Dios que a mí me pasó como me pasó, que lo tengo, que lo agarro, que lo abrazo, que sigue siendo siempre un desafío, que he pasado las de pero a mí el que menos me ocasionó problemas fue Diego, el que menos. Si yo tuve fastidio con algo, te lo juro, si para mí fue un tema, la escolarización o la salud o las terapias o darme cuenta del mundo, a mí el que menos me puso una piedra en el camino fue Diego Andrés. De hecho, Diego Andrés fue el que más me suavizó, me ayudó, me dio la mano para poder hacer el recorrido de ser su mamá. Te lo digo de pana. Si yo es muy increíble porque sientes, o sea, más allá de la conexión de ser mamá y de que uno pueda elegir o no vivirlo, porque cuando tú tienes a tu bebé en la barriga, en los primeros 2 meses es totalmente abstracto. Más si tú no tuviste un hijo antes también. Es una cosa abstracta, tú no tienes mucha relación hasta que te da la primera patada. Sí te digo que y cuando ahí te sí empiezan a que, dar las primeras patadas, tienes que tener una sangre, o sea, tienes que ser Matrix, o sea, la persona que ve números y letras.
que los hay. sí, O entender muy bien tu situación y ver qué quieres hacer. Mira, una mamá, la mamá más dura que yo conozco, aparte de, bueno, conozco un millón de mamás duras, pero es mamá, te puedo decir ya, estaba de novia, metió la pata, es decir, tuvo un embarazo por accidente y nació con síndrome de Down el muchachito. Y es la madre más adorable y más, y yo creo, no estoy segura de si ella supo antes o después, pero bueno, ya es irrelevante en este punto también. claro, Hay otras personas que lo saben antes, toman las decisiones. Conozco al día de hoy un matrimonio que decidió tener a su bebé con síndrome de Down, se prepararon para tenerlo con síndrome de Down, es decir, tuvieron también la oportunidad de leer y de averiguar. Hay mucho mundo hoy en día, los derechos han cambiado para todos, inclusive para las personas con síndrome de Down, la calidad de vida también. Entonces, bueno, sí, hay que averiguar y estas personas, imagínate que el bebé nació sin tracto intestinal. Hubo que hacerle imagínate, toda la salida, pues. El ano, todo la parte intestinal, hubo que operarlo 3 veces recién nacido. Y son imagínate. operaciones heavy. Y estas fueron personas que lo hicieron, lo llevaron adelante y ahí van. Y tú ves cómo tienen ese bonding inmediato. Yo creo que uno tiene que vivirlo, la verdad, tienes que vivirlo. Yo no juzgaría a nadie, ni para bien ni para mal, de lo que cada quien quiera hacer, honestamente. Sí, y por eso yo sí te puedo decir, la experiencia mía es que yo abrazo a Diego con su síndrome de Down. Em, sí, a veces he pensado, cuando no lo veo, leer un párrafo, cuando veo a los de su edad en otra etapa de su vida y Diego se me queda en su edad intelectual, que es mucho menor. Entonces yo siento a veces una impotencia, es decir, ay, me encantaría que Diego manejara, por ejemplo. A Diego le encantaría manejar, pero Diego no creo que pueda. Pero ojo, otra cosa que hay que aprender. Dentro del síndrome de Down, la capacidad intelectual es súper variada. Hay personas que se gradúan de la universidad que te pueden manejar un Sí, cohete. Hay gente que dirige una orquesta sinfónica. O sea, hay de todo como en botica. Y Diego es uno que te maneja Spotify, es un tremendo DJ, tiene 20 playlists, sabe reconocer en inglés y en español y él es bilingüe, pero tartamudea, no se expresa muy bien al hablar, sabe perfecto lo que quiere y busca otras herramientas para hacerlo, tiene sus propias habilidades. Y aceptar a Diego, entenderlo a él, me ayuda a mí a aceptarme a mí, aceptar a mi hija, entender a cada uno con sus propias habilidades. Entonces, por eso que te digo que además me da unas clases increíbles, claro. porque puedo Una escuela total. sí, sí, sí. Entonces Sí, sí, que lo recomiendo. Mira, si te toca como a mí, sí, pero yo tuve un montón de cosas detrás. Pude tener economía. Mira, el papá de Diego, para poder hacerle frente al síndrome de Down de Diego, lo primero que hizo fue sacar la cuenta de cuánto le costaban las terapias al colegio, no sé qué edad, y el seguro, saber si podía, ¿no? Porque para él era muy importante eso. Entonces, bueno, le sacó, le dio positivo, chao, ya no hubo más rollo. Entonces, cada uno lo aborda como quiere, ¿no? Como quiere, claro, por no, como supuesto. puede dentro de lo que, Sí, dentro de claro, su... por supuesto. Y ahora que hablas de esto de sacar las cuentas y que cada quien, claro, dependiendo de el enfoque en que lo veas o donde, vamos a decir, la mente lo lleva en ese momento, ¿cómo hiciste tú para decirle, bueno, quedaste en el cuento que llegó tu papá de sorpresa, tenías un muchacho, ya te habían dicho, tú lo veías toda la noche por esta situación que te pasó y dijiste, mira, sé el estudio que le van a hacer, o sea, esto es una realidad y como que la monedita cayó. ¿Cómo le dijiste al resto de tu familia? ¿Cómo fue su primera impresión? ¿Y qué tipo de tip le podrías decir como para que realmente las personas que estén pasando por eso se hagan entender y que las demás personas que los aman y los adoran y quieren caminar ese camino con ellos puedan hacerlo? Mira, en realidad tú sabes que yo, mágicamente, yo no le pedí permiso a nadie para tener un hijo con síndrome de Down. O sea, en realidad yo no estuve dando explicaciones, yo no estuve detrás de nadie diciendo, yo nada. De hecho, sí le decía, no, que nació con síndrome de Down y luego, por empatía a la persona, casi que yo consolándolos a ellos, les daba ciertas explicaciones
de que no, bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un camino para recorrer, la verdad es que él está muy bien físicamente, o sea, siempre viéndole el vaso medio lleno, pero no desde tapar el sol con un dedo, pero de verdad darle la importancia para lo que a mí lo tenía, de verdad que era lo que a mí lo tenía. Hubo un tío que yo quería mucho y me llamó a darme el pésame. Ay, Caro, supe que tuviste un hijo con síndrome de Down, qué lástima, lo siento mucho, qué mal, fue horrible, fue horrible. Y yo entendí que eso era lo que él estaba sintiendo. Nunca más yo hablé con mi tío, nunca más. Nunca más yo Claro, supe de él. Hubiera venido a la casa, a invitarlo a comer. Yo no sé de verdad cómo lo manejaron otros. Honestamente, yo no me hice cargo. Yo me hice cargo del que me toca, sí, que era lo mío. En mi casa, en la relación esta y tal. Y de hecho, amigas, gente le decía, si tú tienes algo que tratar con un psicólogo, vaya y trátelo. O sea, yo tengo claro, cosas que hacer aquí sí, sí. en donde me Pero ocupo, mira que terapias, no sé qué. independiente, o sea, y eso es importantísimo, o sea, en ese momento yo podría decir que tú estabas súper decidida, súper enfocada y es como que, mira, yo tengo demasiado que ocuparme como para estar ocupándome por lo que tú piensas o como tú te sientes y me parece que es digamos, es algo que dijiste súper valiosísimo porque a veces uno tiene personas en su entorno donde tú siempre estás tratando de como que agradarle a los demás y a veces eso viene como que demasiado y sobre todo yo creo que nosotros como latinoamericanos siempre es que tú estás tratando de o cambiar quién eres dependiendo de la persona con la que estés o el entorno con el que estés solamente para como que encajar o es lo que dice como que la sociedad, ay no, mira, imagínate, esta tiene un hijo, ¿qué tal? ¿Sabes? Y entonces es como, yo de verdad que eso es una cosa que no extraño nada, porque aquí en Claro, no, yo Europa creo la que gente sí, anda eso es en su vida, buenísimo, sí. Y yo también creo que eso te va a afectar en la medida en que tú, o sea, al final un momento tú dejas que que te las afecte, cosas pues. son prioritarias y puede que yo lo hiciera con otras cosas, o sea, puede que yo quizás sí me preocupara por la opinión de alguien más en otra área, pero hay un momento en tu vida en que tú tienes claras tus prioridades. Este fue un momento claro para mí, de verdad que yo no pedí ni permiso, ni perdón, ni disculpas, ni nada. Sí compartí con quien quiso, sí di la opinión, sí necesité apoyo también y lo tuve de un vecino amable, adorable, porque yo tenía de todas maneras la depresión postparto. Además, lo que te digo de cómo yo había recibido la información de la gente, de tener que ocuparme de consolarla, es una carga Claro, un poco emocional. Pero conté con la ayuda y por sobre todas las cosas conté con Diego. ¿No? Y también después he contado con Fabi, mi hija, que también ha sido un súper gran apoyo, y por supuesto con su papá. Y después también el hecho de que, sí, en mi familia un momento mi papá y que, bueno, pero eso será del lado de él que tiene síndrome de Down, o sea, unas vainas ochentosas que tú decías, ay, por Dios mío. Y era mi papá el que me crió a mí, y que amaba a Diego y todo, pero también uno tiene que entender y ojo, no hay que ponerse bravo con quien no lo sepa procesar. Yo lo que creo es que uno tiene que ser amable con todo proceso. Y eso me lo habrá enseñado Diego, porque si yo voy a entender a Diego que tiene totalmente, síndrome de Down, tengo que entender al que no lo puede entender, tengo que entender al que no lo procesa, al que le cuesta, al que no sabe cómo tratarlo. Es parte de la aceptación, si vamos a hablar de aceptación. Entonces vamos a darle con todo. No es como que te acepto a ti, pero a ti no. Es lo mismo que cuando tú haces que en el mundo LGTB, o sea, si quieres en el mundo de homosexual, gay, como sea, bueno, acepta al que es homosexual y homosexual acepta al que todavía no entiende cómo procesarlo, porque entonces empiezan esos choques y es la misma muchacha con otra peluca. Entonces, ¿sabes? Este tipo de cosas es sí, o buenísimo. bueno, de estos grupos así tipo extremistas de que, no, bueno, es que solamente es mi punto de vista y entonces las personas que son de ciertos grupos o que se ponen ciertas etiquetas, entonces también se ponen extremistas y entonces ahí no llegamos nada, nunca nada a nadie y nadie le enseña nada a nadie, entonces es Claro, y un además desastre, aceptar no es que te tienes que hacer el mejor amigo, sencillamente claro, no te metas, ya, vive tu vida tú, encárgate de lo que a ti te importa, lo que a ti sí te gusta, de lo que tú eres feliz, y hay espacio para todo el mundo, la verdad que es un mundo grande, no hay sí, que pisarse los talones y hacerlo más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo más difícil? Ya está complicadito como viene, entonces totalmente, no es evadir, no estamos hablando de evadir, estamos hablando de respetar y sí, de totalmente. y de ver todos los colores, que aunque en este caso sea el arco iris, pues sí, es todos los colores que hay. Somos muchos, somos demasiado variopintos. Así que Sí. bueno,
Es más tal o menos el cual. mensaje que uno aprendió. Y me lo enseñó a Sí, mí Diego de una, de one, sin filtro, porque yo creo que de verdad, yo siento que si bien tenía la teoría en algún momento de What a Wonderful World, o sea, ay, qué chévere todo, seamos felices, pero cuando tú ya de verdad, verdadita, lo aplicas, entonces ya pasas de la teoría a la práctica y está bueno. sí, no, tal cual. Mira, sabes que tenía una pregunta ahorita que estabas diciendo de las relaciones con las personas. Imagino que como con tu tío habrás perdido personas en el camino que no lo entendieron o no lo supieron como que, sí, procesar. ¿Tuviste algún momento demasiado difícil donde dirías así como que, ay, Dios mío, tiro la toalla? O sea, en tu caso, yo creo que hicieron su plan y bueno, ajá, terapias, escuelas, tal, que no sé qué, muy bien, que eran tan visionarios así, pero para las personas que están como perdidas, porque esto debe ser como, suponte, en ese momento, mira, no sé qué hacer o cómo procesar esta situación, porque como dices tú, uno en las películas lo que a veces ves sobre personas que tienen síndrome de Down es que a lo mejor tienen arranques de rabia o a veces las películas muestran como que todas esas cosas que hacen que esa persona sea de cierto tipo, como dices tú, puede ser cualquier Sí, tipo de discapacidad, no necesariamente síndrome de Down, pero lo que digo es de tener esa, a lo mejor un arranque, una cosa que tú digas, Dios mío, o sea, ¿qué hiciste? claro. ¿Cómo fue? Claro. No, todo es educación. Nunca tuve, digo, no tiene, lo que pasa es que lo que vemos nosotros son referencias viejas, son cosas anticuadas, son otro tipo de educación. Sí entiendo y ojo, hay que hacer una red de soporte y de apoyo. Yo conté con otras madres hacia donde yo quería ir, hacia donde Ok. yo quería ir. Si venías con una, mira, a mí me tocó un médico que se llamaba Nacimiento y yo digo el nombre y apellido, no me importa. Yo me iba para su consultorio y te daba un libro, porque lo había mencionado él en el libro una mamá, que lo único que hizo fue lamentarse desde el primer segundo hasta el último, porque ella era científica que construía cohetes y cómo era posible que ella pudiera tener un hijo con síndrome de Down. Y tú decías, si fueras tan científica, sabrías que no tiene nada que ver tu intelecto Exacto, con la genética. Pero, ok, no vamos a caer en eso. Pero bueno, exacto, lo que te quiero decir es que sí lloré, sí necesité ayuda, sí, solamente acércate al árbol que necesites acercarte, vea la información que esté más actualizada en todo aspecto y em, recibe la ayuda de la gente que te la quiera dar, ¿no? Y por supuesto compartiendo. Si tú quieres guardar tu luto, si tú quieres, hay un montón de procesos que son personales y que son todos válidos. No fue que desde el primer día, yo ahorita tiene 20 años, Diego, en el primer día yo lloraba porque no se pegaba la teta y yo quería darle pecho y era terrible para mí. Entonces, bueno, eso es como lo recomendable. Si ibas a tirar la toalla, no, no, porque la verdad es que no lo veía como opción. Sí entiendo que puede ser gente que lo vea como opción, para mí no lo era en ninguna forma y sobre todo, como te digo, sacaba la energía de Diego. exactamente. Y me imagino que esta misma energía que te dio tu hijo fue lo que te acercó, como dices tú, a buscar círculos donde habían personas que estaban en la misma sintonía, que te entendía. Una de las cosas que hablamos antes de, obviamente, grabar este episodio era sobre tu experiencia y cómo te activaste con este tema y quisiera escuchar un poquito de la Fundación de Venezuela y todo este tema. Con respecto a lo de la fundación, cuando la fundación la hicimos, mira, esto fue un cuento súper lindo porque cuando nació Diego, fíjate mi papá que te comentaba que había cuestionado en un punto si había salido de un lugar o del otro y sin embargo, cuando se montaron en el equipo, cuando vieran cuál era la reacción mía, si se quiere, em, ya ellos también le dieron otro enfoque totalmente distinto. Es como que, por aquí, bueno, que perfecto, no vamos a estar en el lamento boliviano, vamos Sí, a ir hacia otro lugar y tal. Y cuando yo la fui a visitar, que yo era un bebé, me trajeron información sobre una cosa que se llamaba Body Walk, la caminata de los panas con síndrome de Down. En Nueva York la hacían, ¿no? Esa era la caminata. Era una ok. caminata en Central Park de familiares y amigos de personas con síndrome de Down. Entonces, me pareció una idea preciosa. Da la casualidad que yo tenía un amigo que se llama Marlon Monsalve, era el gerente general para Gatorade de Venezuela. Trabajaba con empresas Polar. Vale. Y
yo en una de esas me consigo con Marlon, hablo con él y le digo, Marlon, tú que haces las carreras de Gatorade, que se hacen en Venezuela cada año, le digo, tú tienes que hacer una que tenga una caminata para familiares y amigos de personas con síndrome de Down, porque tú no sabes que lo bueno. Y él y que, bueno, pero ¿por qué no lo haces tú? Y yo, ah, no, yo no hago eso. Y me dice, no, sí, pero ¿por qué no lo haces? Yo, porque yo soy mamá, porque yo no sé lo que estoy haciendo, porque yo te estoy dando la idea a ti, que tú eres el que te encargas y yo te cuento la broma y te encargas tú. Y él y que, Perfecto. no, pero si a ti te gusta y es una super idea y no te gusta. Y le digo, a mí me encantaría. Me dice, bueno, pero hazlo. Diego era un bebé y la verdad es que yo estaba con 10 terapias semanales, entendiendo de qué se trataba, mudándome de casa, saliendo embarazada de nuevo. No, no estaba en ese día yo. Bueno, Ok, nace mi segunda hija, estoy en la farmacia, en la cola pagando, me encuentro a Marlon con los dos, con Diego y con Fabi, uno cargado y la otra en el coche. Marlon, bueno, a todo esto yo lo había visto después en otra cena, en un lugares donde coincidíamos y yo venía siempre con la novela, que hagas la caminata y él y que, pero que la hagas tú y yo. Dios mío, me tiraba la pelota, ¿no? Es sí, como sí, que se la lanzaba y ella me la lanzaba a mí. Entonces ese día, vuelvo, le insisto, porque me acuerdo perfecto dónde fue, y me dice, ¿por qué no lo haces tú? Le digo, ay, bueno, ¿sabes qué? Ok, yo la voy a hacer. Entonces le digo, dale, ¿cómo te ayudo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú dices que yo tengo que hacer para que la caminata pase? Ya yo estaba en otra etapa, ¿verdad? Habían claro. pasado unos años, mis hijos se llevan año y medio, dos, habrían pasado 3, 4 años, cuatro años por ahí. Bueno, y le digo, ok, yo te ayudo, yo hago. Y entonces me dice, no mentira, pasó más tiempo, X, no importa. El hecho es que ya estaba yo como en otro lugar. Y me Sí, dice, bueno, hazlo, pero eso sí, Carolina, entonces registras la fundación y yo, ¿what? O sea, ya va, yo estoy diciendo que yo voy a venir de esto voluntario a fue una ayudarte a hacer cosas, pero caminata yo no, y ahora tú me estás hablando de otra cosa. y yo, ¿cuál fundación de quién? ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Entonces me dice, no, pero es que tú sabes que esto, Gatorade, por supuesto, si nosotros lo hacemos y lo organizamos, vamos a invertir un montón de recursos y después impuestos sobre la renta, no sé qué, como que la labor social desde una compañía, desde una empresa, necesita tener una fundación para poder canalizar los recursos, etcétera. Y le digo, bueno, Claro, pero vamos a cualquier fundación. Me dice, no, pero ¿por qué tú no haces la fundación y te encargas de hacer la caminata anual de las personas con síndrome de Down? Y yo decía, pero Dios mío, el empujón, el espaldarazo de este señor, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, ¿sabes qué, Marlon? Ok, perfecto, lo voy a hacer. Yo por eso siempre digo que era como el padrino, el precursor de que uno más existiera. A todas estas yo ese día dejo a mi hijo en el colegio y me pongo a pensar, me acuerdo clarito y pensaba yo, ¿cómo le pongo la fundación? ¿Cómo la registro? Me fui a Chuao, que era cerca de mi casa en Caracas. Entonces, mire, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo uno registra una fundación? Ah, bueno, entonces así, así, y necesito un nombre y tal. Y como yo había estudiado publicidad y mercadeo, que me encantaba, entonces tenía eso de marketing, de branding, de saber un nombre, no sé qué, un poquito de eso yo entendía y decidí que era como la agencia de publicidad para las personas con síndrome de Down, para la imagen, la buena imagen de las personas con síndrome de Down, y eso es lo que iba a hacer la fundación. Que de hecho tuve una conversación súper buena, una amiga que se llama Tair Beraja, súper amable, vino a la primera caminata y ahí mismo me contactó, me presentó a Michael Melamed, fuimos a su casa y Michael imagínate. se sentó con nosotros y me dijo, mira, lo importante de esto es que la fundación tenga claro cuál es el propósito de la fundación para que los recursos vayan hacia ahí. Entonces tú ves cómo todo fue hilando y una cosa que me estoy olvidando de comentar y que fue muy importante también, estuvo en ese momento el indio, ¿cómo era que se llamaba el indio? Se me está yendo. Frida Ayala, que era esposa del indio, que ahorita no me estoy acordando su nombre, pero lo vamos a recordar en algún momento y lo vamos a decir. Es que el indio él era escalador profesional dentro de un grupo que era Proyecto Cumbre en Venezuela, y el indio se pierde en el último, en una escala que hicieron Cumbre, de hecho, y yo estuve escuchando por radio cuando esto pasó. Y para mí, yo recuerdo que fue como muy intenso porque lo estaban buscando y yo estaba escuchando radio cuando lo estaban buscando, no aparecía, se había separado del grupo, él era muy profesional. Y Frida Ayala es la esposa del indio y resulta que
pasa esto y después voy a una charla donde estaba Frida Ayala y habla de Proyecto Cumbre y de un libro que había escrito él que se llamaba Más allá de la montaña o Más allá de la cima, Más allá de la montaña. Era un cuento precioso en donde te decían cómo la gente tiene que hacer equipo de cara a un sueño, cómo hacer los pasos hacia lo que tú quieres, como, sabes, este cuento hermoso y que él había em, perdido la vida, si se quiere, pero ganado tanto en esas montañas y en todo lo que hizo. Y me llegó muy de cerca, porque era pensar, bueno, si tú quieres algo, hazlo, ve tras eso, ¿no? Te lo está Sí. diciendo Marlon, te lo está diciendo la vida, te lo puso adelante tu papá, te entusiasmó este y no otro tema, ¿no? Necesitaba yo también hablar del síndrome de Down, hacer algo por la causa, hacer algo por mi hijo y por las otras personas con síndrome de Down, por otras madres que no pasaran la desinformación, la soledad. Esto que yo te contaba que fue el camino, la piedra era la información perdón, de los años 70, la información que no venía al caso, las terapistas o terapeutas que sabiéndote mamá primeriza y con una angustia para que tu hijo caminara, por ejemplo, te decían que si tú lo sacabas de su terapia y no ibas en el horario que ella le daba la gana, tu hijo no iba a caminar nunca y eso es mentira. Pero sabían que estabas ahí vulnerable, ¿entiendes? Por la gente que Terrible. no dejó que Diego entrara en su clase de natación, por la gente que sacó a su hija del columpio de al lado de mi hijo, ¿entiendes? Por el cupo de colegio que no me dieron, por todas esas cosas, o sea, había que hacer algo, había que hacer algo y como que todo este cruce de información en un momento me dio la patada y dije, ok, entonces fui y quise hacerlo y se llamó Uno Más porque un cromosoma más y uno más de la sociedad es Diego y son las personas con síndrome de Down. Entonces, bueno, nada, ahí nació, me acuerdo cuando hicimos el nombre, de hecho, Roberto Weil, que él es caricaturista en Venezuela, muy crítico de Chávez. Él hacía la caricatura en donde Chávez tenía una bota en la cabeza, una bota militar en la cabeza. Él hizo el logo de los tres cromosomas corriendo y tal, y de hecho que es el logo de la fundación, y uno de los logos tiene unos lentes, el azulito, el primero, porque Diego usaba lentes desde bebé. Entonces Mm. yo le hablé a él del tema y se unió gente. Y es increíble cómo se te abren las puertas, ¿no? Yo hablé en Globovisión, en varias radioemisoras, hicimos las caminatas y se dieron 10 ediciones de la caminata después, durante años. Y la fundación era yo. Y después fue Tair, y fue Michael, y fue Marlon, y toda la gente de Gatorade. El mismo Lorenzo Mendoza que venía a trotar, él venía a las caminatas, él siempre iba a correr porque le encanta y todo, pero también tener el respaldo desde empresas importantes que en Venezuela es una, y esto no es publicidad, es sencillamente que es una de las empresas de alimentos consumo masivo que Sí. hace también por Venezuela, que ha estado, que sigue estando ahí y un montón de cosas y hay que valorar ese respaldo que ellos dieron Sí, y por que no solamente supuesto. a mí, pero que a diferentes proyectos que hacen una Venezuela mejor, ¿no? Que eso era lo que pretendía y pretende, porque desde cada lugar y desde cada punto de arena y sin ser una charla política, esto te lo digo desde el fondo de mi corazón, está buenísimo que haya gente que echa para adelante contigo, ¿no? Y que te dice, dale, Claro. vamos a hacerlo, ¿no? Qué bonito Solo, eso. solo no se puede, Claro, solo no claro. se puede. Y ese era el mensaje de Frida Ayala. Y te decía, ¿cuál es tu cumbre? ¿Cuál es tu cumbre? Ve No, y y busca tu eso, cumbre, haz algo imagínate. por ella. Para cerrar Mm. este episodio, qué bonita esa historia, me encantó. Yo creo que muchas personas van a compartir ese mensaje tan lindo, ¿no? De no, o sea, no solamente de este tema, de cualquier cosa que te apasiona, de verdad que si lo haces con esa efervescencia y bueno, con la gente alrededor que sabes que está en el mismo camino y que está, eh, sí, inspirada por esas cosas que te inspiran a ti, yo creo que, bueno, tienes todas las de ganar y demasiado, demasiado lindo. Quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tus historias. Yo creo que este episodio va a ser, bueno, de muchísima enseñanza. Yo creo que hay bastante desinformación del tema, a pesar de que ya estemos en un siglo donde hay mucha información. De verdad que me la disfruté muchísimo. Espero que tú también te Qué hayas bueno. disfrutado esto. Y bueno, Sí, nada, a mí para me cerrar, fascina.
Normalmente yo le pregunto a los invitados 3 cosas que quisieras que la gente se lleve. Si después de que escucharon todo esto, 1 hora de episodio que estuvo buenísimo, 3 cositas que quisieras que se lleven de este episodio, si quieres. Que se lleven que, primero, que las personas con síndrome de Down lo que necesitan es educación, como todos los demás, para que puedan tener aceptación como es. Una perreta de un niño en un supermercado, de un niñito que no tiene síndrome de Down, es un mal criado, pero una persona, una perreta o un ataque de rabia, lo que sea, de mala crianza o de esto de una persona con síndrome de Down, es achacado al síndrome de Down. Por eso piensas que son violentos y la verdad es porque no tienen una vida, no les dan una vida en donde ellos son importantes, tienen autoestima. Estas son personas que tienen quizás su área cognitiva comprometida y depende el nivel que les toque también, Claro, o inclusive desde el punto de vista físico, pero no son ajenas a lo que está pasando, son muy inteligentes emocionalmente, tienen a la gente medida, saben saben lo que les están haciendo, saben cómo se puede vivir y quisieran vivir, quieren casarse, quieren trabajar, quieren ser competentes y quieren tener formación. Entonces, ver a la discapacidad eh, más desde como una característica más y trabajar desde las herramientas que uno tiene, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría trabajar en la NASA. ¿Para qué me voy a poner a trabajar a querer hacer un cohete? No, agarro la habilidad que sí tengo y ya trabajo sobre eso, ¿no? Y claro, ya. Y lo otro es, para las familias, que el amor y la contención y sobre todo lo que hablábamos de no pedir permiso. No hay que pedir permiso. Ese es tu bebé, tu hijo, tu situación, tu característica y ya. Y la aceptación empieza por casa, después empieza por el colegio, por el área laboral y buscar información actualizada. Y también tener bien prendido, como tercera, bien prendido el radar de la gente que sea malintencionada y no caer uno, porque hay muchas personas, pare de sufrir, que te dicen que te vas a hacer millonario en 2 días, que vas a adelgazar con una pastilla. Bueno, igualito te dicen que eres totalmente dependiente de ellos y todo. Y no es así. Las personas, por lo menos en el caso del síndrome de Down, tengan su propio diagnóstico, conozcan al individuo que tienen de frente. ¿M? Y confíen en él. Ellos esperan de ti tanto como tú esperas de ellos. Y uno tiene que dar la talla, así como le está pidiendo que den la talla. Y todo se hace con amor, eso es todo. claro, qué bonito. Bueno, muchísimas gracias, un beso grandísimo y bueno, Gracias, Andrea. espero que de verdad que, bueno, dejen comentarios, búsquenla, ella ya dijo en las redes sociales, igualito lo vamos a dejar abajo en la cajita de comentarios, así que bueno, muchísimas gracias y espero hayan disfrutado tanto este tema como yo lo disfruté. Qué bella, me alegra. Gracias. Yo también disfruté mucho estar. A mí esto me encanta, como puedes ver. Me das play, mi amor, y lo difícil es pararme. Buenísimo, Bueno, chaito. mil gracias. Chao, chao.